Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, donde quiera que estén, cualquiera que sea el caso. Aquí ya es tarde. Bueno, mi nombre es Juan Gabriel Molina Zabaleta y soy uno de los profesores del programa de Matemática Educativa en Línea del Instituto Politécnico Nacional. Voy a empezar mi plática comentándoles una anécdota que me ocurrió hace un par de días. Hace unos días platiqué con un profesor, el profesor Jesús, quien da clases en una escuela primaria en un pueblo que se ubica en la montaña en el estado de Oaxaca. Este pueblo se encuentra a 5 horas de viaje en coche de la ciudad. El profesor Jesús me comentó que estaba interesado en estudiar una maestría para seguirse preparando porque él sentía que algo le hacía falta. Muchos buenos profesores son así, siempre sienten que algo les hace falta y andan buscando prepararse más y más. Bueno, ese es el caso de Jesús. Entonces le pregunté que por qué no lo había hecho y me dijo que porque el lugar más cercano donde podría estudiar una maestría era la ciudad de Oaxaca, la cual, como ya mencioné, se encuentra a 5 horas de viaje. Por otro lado, el profesor Jesús pues también es padre de familia, entonces tiene que trabajar y no podía irse a la ciudad para dedicarse al estudio. Entonces le comenté al profesor Jesús, le dije, quizá tú deberías estudiar en el posgrado de Matemática Educativa en Línea del Instituto Politécnico Nacional, el PROME. ¿Qué es el PROME? Me preguntó el profesor. Bueno, el PROME, le comenté, es una institución educativa que ofrece maestría y doctorado en algo que se llama matemática educativa. Y bueno, la matemática educativa es una disciplina científica que está interesada en estudiar los fenómenos relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Entonces, el profesor Jesús me preguntó que a quién estaba dirigida, porque él era un profesor de primaria y quizá la maestría sería a un nivel muy alto para él en esta área. Entonces le comenté que no se preocupara por eso. La matemática que generalmente se maneja es la que estudiamos en algún momento en la preparatoria o en el bachillerato o en los primeros años de nuestra formación universitaria realmente. El posgrado está dirigido a profesores de matemáticas en servicio o que están interesados en la enseñanza de la matemática. Pueden ser profesores de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, etc. Bueno, y me preguntó, ¿y ofrecen becas para sus estudiantes? Desafortunadamente no se ofrecen becas. El programa de matemática educativa en línea del Instituto Politécnico Nacional está incluido en el padrón de excelencia de posgrados de calidad del CONACYT. Sin embargo, por ser un posgrado en línea, el único apoyo que ofrece el CONACYT es por colegiaturas. Sin embargo, nosotros no cobramos colegiaturas, entonces en la práctica pues no tienen beca. Y entonces le comenté que nuestro posgrado realmente es un posgrado gratuito, no tiene costos. Los únicos gastos que se hacen para estudiar en el PROME son, por un lado, un examen de inglés por el cual se pagan aproximadamente 635 pesos mexicanos. Eso fue en este año, por el concepto de la aplicación del examen de inglés. Y por otra parte, una vez que te gradúas, lo que cuesta los trámites de titulación, que son alrededor de 1,300, 1,400 pesos. Esos precios se actualizan cada año. Y es lo único.
Claro que si tú quieres, le comenté, le puedes donar al instituto lo que tú gustes. Entonces, el motivo de esta plática pues es comentar algunos detalles acerca de el proceso de admisión, justamente el proceso de admisión a la maestría en ciencias en el programa de matemática educativa en línea del Instituto Politécnico Nacional. En cuanto a los requisitos, dentro de los requisitos generales, se espera que el aspirante posea un título profesional, preferentemente carreras de ingeniería y ciencias físico-matemáticas o área afín a consideración del cuerpo académico. Por ejemplo, pueden ser egresados normalistas que se recibieron como licenciados en pedagogía, por ejemplo, que están interesados en continuar sus estudios en el área de la educación matemática. O profesores que se encuentran impartiendo clases de matemáticas y quieren seguir preparándose en esa área. No importa si son de primaria, secundaria, preparatoria, incluso universidad. Por otra parte, también deben acreditar el proceso de admisión y ese es el punto en el que me voy a centrar. Porque a lo largo del año nos llegan muchas preguntas en relación a este asunto, entonces consideramos que esta es una buena oportunidad para explicar con más detalle cómo ocurre este proceso de admisión, qué etapas tiene, qué cosas son importantes cuidar dentro de este proceso para que lo concluyan exitosamente. Dentro de los requisitos específicos, es muy importante que el aspirante no haya causado baja en algún posgrado del Instituto Politécnico Nacional y si la causó, esta debió haber sido revocada. Por otra parte, también se les solicita que tengan disponibilidad de por lo menos 20 horas semanales para trabajar en las actividades del posgrado. El proceso de admisión a la maestría en ciencias en matemática educativa del IPN se resume en los siguientes puntos. Primero, envío de la solicitud de acuerdo con lo indicado en la convocatoria por parte del interesado. Acreditación de un examen de conocimientos matemáticos. Realizar una entrevista con un profesor del programa de matemática educativa, PROME. Acreditación del dominio de una lengua extranjera. Acreditación del curso propedéutico. A continuación voy a explicar cada uno de estos puntos. La convocatoria la solemos publicar aproximadamente a finales del mes de enero de cada año. La pueden consultar en nuestro sitio web que es cicata.ipn.mx. Abajo les voy a dejar el link en la sección oferta educativa. Y como en este caso voy a hablar del proceso de admisión a la maestría, es en maestría. Y aquí se encuentra la convocatoria. Esta es la convocatoria del 2020, la cual ya ha concluido o está casi concluida. Entonces dan clic en ella y ahí se explican cada una de las fases de las cuales les voy a hablar en un momento. Entonces,
El primer paso del proceso de admisión es enviar la solicitud. Y el envío de la solicitud consiste en enviar dos formatos al correo nuevoingresoprome@gmail.com. Estos formatos son el ZIP2, el cual es un currículo, y el ZIP6, en el cual ustedes exponen los motivos del por qué están interesados en estudiar con nosotros. Estos formatos los pueden encontrar en la página de nuestro posgrado, donde está la convocatoria. Casi al final de la convocatoria aparecen los vínculos en los que pueden ustedes descargar estos formatos. Entonces, el primer formato, el ZIP2, incluye datos generales, así como el tipo de trabajo en el cual se están desempeñando actualmente, sus estudios profesionales. Y en el otro, básicamente lo que tendrán que informar es su nombre, la maestría o posgrado al cual les interesa inscribirse. En este caso es la maestría en Ciencias en Matemática Educativa, y más adelante deben exponer las razones por las cuales ustedes están interesados en estudiar con nosotros. Finalmente, nombre y su firma. En cuanto al formulario que deben llenar, ese se los muestro en la siguiente diapositiva. En relación al formulario del que les hablé, este lo podremos encontrar en la convocatoria. Una vez que la descargamos, nos vamos a la sección fase 1. En ella se nos explica que hay que enviar los formatos ZIP2, formatos ZIP6 al correo nuevo ingreso prome, y luego dice rellenar el siguiente formulario. Al darle clic nos lleva a una Google Form que básicamente debemos responderla. Es para fines estadísticos y la información que se maneja ahí es de carácter confidencial. Es muy importante aquí remarcar dos asuntos. Para que se considere su postulación como completa, deben enviar el formato ZIP2, formato ZIP6 y rellenar este formulario. Si alguna de estas cosas les faltara, se consideraría que su documentación es incompleta y podrían quedar fuera del proceso de admisión si no se dan cuenta a tiempo y nos la mandan de acuerdo a las fechas establecidas en la fase 1. El siguiente punto también muy importante es cuidar la hora de recepción límite, porque no aceptamos postulaciones que llegan un minuto después de la hora indicada. En relación al examen de conocimientos de matemáticas, la mecánica de aplicación es la siguiente. Se les suele enviar vía correo electrónico a las 7 de la mañana y ustedes dispondrán de 12 horas para responderlo. Entonces tendrían que entregarlo a las 7 de la noche. Al igual que como en las etapas anteriores, deben respetar estrictamente el tiempo que se les da para la entrega de dicho examen. El examen es como el que estoy mostrando en pantalla. Esta es la versión que se utilizó en el proceso de admisión 2020. Aquí se dan las instrucciones. Entonces, en este examen se incluyen diferentes
temas de matemáticas, de los cuales ustedes deben elegir 4 de ellos que consideren que los pueden resolver de acuerdo al nivel educativo en el que ustedes se desenvuelvan mejor. Entonces, de cada uno de esos 4 temas, ustedes deben de resolver 2 ejercicios, no más. Y si resuelven menos, pues eso bajará su puntaje. Este examen se envía al correo electrónico nuevoingresoprome@gmail.com. Pueden imprimirlo, resolverlo a mano y después digitalizarlo, ya sea escaneándolo o tomándole fotografías. Sin embargo, deben de tener el cuidado de que las imágenes que nos envíen sean legibles. También pueden resolver el examen directamente en su procesador de textos. Sin embargo, eso puede tomarles un poco más de tiempo. También se les pide que el examen sea enviado en un único correo electrónico. Si nos pueden mandar un archivo PDF o en caso de que sean fotografías, deben enviar el archivo empaquetado. Sería conveniente que haga unas pruebas antes de este proceso de digitalizar documentos, pues hay veces que se confían y gastan mucho tiempo resolviendo el examen y después no les alcanza el tiempo para digitalizarlo, y por situaciones así pueden llegar a no enviar en el tiempo estipulado su respuesta. El examen incluye una hoja de evaluación. En esta hoja de evaluación ustedes van a colocar su nombre, el tema matemático que eligieron responder, por ejemplo puede ser geometría, el número de ejercicio que van a atender, 1, 2, 3, los que hayan resuelto. Lo mismo para el siguiente campo. Esta hoja debe acompañar la respuesta de su examen y finalmente su firma. Algunos ejemplos de los problemas que se pueden encontrar. Está este, por ejemplo, de geometría. Si el área del triángulo es 1, ¿cuál es el área de la intersección verde? Este es un problema de trigonometría. Les voy a incluir un hipervínculo para que lo puedan descargar el examen y lo puedan revisar con más detenimiento. Se incluyen problemas de geometría analítica, álgebra superior. Aquí se pide que reduzcan a su mínima expresión lo siguiente: problemas de cálculo diferencial, cálculo integral, también se incluyen de álgebra lineal, estadística, y hay una sección llamada situaciones escolares. Esta sección básicamente es pedirles que nos expliquen cómo enseñarían determinado concepto a sus estudiantes o a determinado grupo de estudiantes. Estas situaciones pueden variar. Por ejemplo, se les podría pedir cómo explicarían a un grupo de niños la suma de fracciones, la multiplicación de fracciones u otros temas. ¿Cómo le darían la clase a un grupo de niños? Esas son las situaciones escolares y generalmente se piden
2 de ellas. Bueno, entonces les adjunto un vínculo del cual podrán descargar este examen para que lo revisen en detalle. La siguiente etapa es la realización de una entrevista con alguno de los profesores del programa. Esta entrevista pues es una plática un poco informal en la que interactuamos con ustedes para conocerlos un poco más. En ella también les podríamos hacer alguna pregunta en relación al examen de matemáticas que respondieron, alguna duda que hayamos tenido al revisar sus respuestas. Y estas entrevistas se programan de acuerdo a la disponibilidad de los aspirantes y del profesor. Generalmente el profesor hace una propuesta de días y horas en las que va a estar entrevistando para que los aspirantes elijan la hora y el día en el que quieran participar. Usualmente dura entre media hora y 45 minutos cada una de esas entrevistas. Otra de las etapas del proceso de admisión es la acreditación de una lengua extranjera. La que usualmente se acredita para la que se pide en el programa es el inglés porque es la que más se utiliza. Entonces, esta validación la realiza el Centro de Lenguas Extranjeras del Instituto Politécnico Nacional. La modalidad en la que pueden realizar dicha validación a través de un examen es en forma presencial, yendo a las instalaciones. Esto era factible antes de esta pandemia o en línea. A raíz de la pandemia, el procedimiento se ha simplificado y se ha agilizado bastante. Anteriormente, programar un examen en línea era un proceso un poco tardado porque el aspirante tenía que buscar una sede donde realizar el examen. Esta sede debía ser alguna institución educativa, como por ejemplo alguna escuela, algún centro de cómputo. Y también debía buscar un responsable para que estuviera con él en el momento de realizar dicho examen. Además, se requería la información de la IP, de la IP en la computadora en la que se iba a realizar el examen. Entonces, era una tarea un poco compleja porque esos datos nos los tenían que enviar. Nosotros los registrábamos a través de oficios, se enviaba al CENLEX y no se podía hacer ningún cambio porque en el momento del examen en CENLEX verificaban que la información coincidiera, la información de la computadora en la que se está haciendo el examen coincidiera con la que se les había enviado por oficios. Entonces, cualquier cambio que se tuviera que hacer tenía que hacerse vía oficios y ese proceso duraba alrededor de unos 15 días. Pero a raíz de la pandemia, las cosas cambiaron y ahora el procedimiento para la realización de los exámenes de inglés se ha agilizado bastante. Ojalá que así se mantenga. Entonces, en la siguiente diapositiva les explicaré cómo se realiza. Como les comenté, a raíz de este problema sanitario que estamos sufriendo en el mundo, la forma en que se programan los exámenes de inglés
cambió y ahora el mecanismo que seguimos fue el siguiente. Espero que se mantenga para el próximo año cuando superemos esta crisis. Pero bueno, de esto se les informará en su debido momento a los aspirantes. Entonces, el procedimiento en esta ocasión fue que nosotros enviamos una relación con los aspirantes que van a realizar el examen de inglés al Centro de Lenguas Extranjeras, y a los aspirantes les enviábamos este instructivo de registro que se visualiza en pantalla. He censurado algunos datos porque si alguien entra y coloca información en los formularios, esto puede interferir con la información que se está trabajando en CENLEX, porque actualmente están activos estos formularios. Entonces no conviene que lo llenemos con alguna información. Entonces, básicamente, el aspirante tendría que entrar a este formulario, seguir un vínculo que se les da, el cual lo llevaría a la siguiente página en la que se introducirán sus datos. Una de las cosas es aceptar las condiciones que presenta el centro, datos del aspirante, procedencia, si es un egresado del Instituto Politécnico o si es de otra institución. En caso de ser de alguna institución del Politécnico, aquí en esta opción podría elegir a qué institución pertenece. Tipo de examen. El tipo de examen que deben elegir es el de 4 habilidades. En finalidad, se debe de elegir maestría, y nivel, se pide el nivel B1. Y bueno, se incluye el correo electrónico y se envía. Entonces, una vez que hayan enviado esta información, CENLEX se comunicará con ustedes y les confirmará que ya se ha programado alguna hora y fecha, y entonces les pedirá que realicen el pago correspondiente por este examen, y aquí les incluye los datos bancarios para que hagan el depósito. En el caso de estudiantes extranjeros, nosotros les hemos estado ayudando a hacer el pago. Ellos nos envían el dinero ya sea por PayPal o por Western Union. Nosotros hacemos el pago a CENLEX y les enviamos el comprobante para que ellos se lo envíen a CENLEX. Entonces, una vez que hicieron el pago, deben enviarle la información a CENLEX para que ya quede programado su examen. Se envía por correo electrónico en formato PDF. Deben de asegurarse que las imágenes que envían sean legibles, porque ese es un problema muy común al que nos hemos enfrentado en estos procesos de admisión, que luego muchas veces nos mandan imágenes de su identificación que no se puede entender, y eso hace que se atrase todo el proceso de registro de los exámenes.
Y bueno, finalmente la presentación del examen. Y aquí les explica sobre ello. Esta nueva modalidad ha resultado ser bastante eficiente. Finalmente, una de las últimas etapas del proceso de admisión es el curso propedéutico. En el curso propedéutico se simula un curso como los que se suelen llevar en el momento en que están estudiando en el programa de matemática educativa. Este curso se realiza en la plataforma Moodle y para ello se les asigna un usuario y una contraseña con la que entran y se encuentran un sitio como el que se les muestra a continuación. Uno de los primeros documentos que hay que revisar en el curso propedéutico es este que se llama presentación del curso, porque en este documento se les explica cada una de las actividades que van a ser realizadas en él. En la edición del 2020, 3 profesores del PROME estuvimos participando o dirigiendo este curso. Entonces, aquí se les explica cada una de las actividades que serán realizadas. El curso dura 4 semanas y en ellas hay que realizar videos, realizar lecturas de artículos, escribir resúmenes, participar en foros de discusión, escuchar alguna conferencia y posteriormente responder algunas preguntas en relación a ella, escribir algún resumen. Bueno, y cada una de estas actividades pues tienen asignado un puntaje. La calificación de cada una de las tareas que realizan se les va mostrando por semana para que vayan viendo cómo van en el curso. Entonces, hay un espacio en el que se encuentran los foros de discusión. Los foros de discusión suelen abrirse con una serie de preguntas, entonces se espera que interactúen en relación a ello. Entonces, cada una de esas actividades pues está programada para ser realizada en determinado momento. En este espacio, entrega de tareas, aquí es donde suben los archivos que tengan que entregar de acuerdo a la actividad que estén realizando. Bueno, finalmente les comento que somos muy rigurosos en el proceso de admisión porque el número de aspirantes que podemos aceptar anualmente para poder atenderlos es de 18. El número de solicitudes que nos llegan en promedio andan alrededor de las 170. Entonces, para que les vaya mejor en este proceso, les recomiendo que sigan al pie de la letra
las instrucciones que se les dan para cada una de las etapas y que cumplan en tiempo y en forma. De esa manera tendrán más posibilidades de ser aceptados. De esos 18 aspirantes que aceptamos, son estrictamente los que tienen el mejor desempeño en todo el proceso de admisión. Bueno, de mi parte sería todo. Gracias por su atención y pues estaré atento a las preguntas que les pudieran surgir para responderlas.